Pues bien, jóvenes, estábamos analizando la teoría general del negocio jurídico y la teoría general del negocio jurídico, acordémonos, venía a condensar una serie de elementos necesarios que debe reunir este tipo de, de teoría, pues, ¿no? Porque sobre esta teoría se va a construir todo el sistema contractual en el Ecuador. Viene a ser las bases de los contratos. Y obviamente esas bases, esos elementos fundamentales van a estar presentes en cada uno de ellos. Y hacíamos referencia de que nosotros teníamos algunos elementos presentes en todos los contratos, como el consentimiento, hacíamos referencia además a los vicios del consentimiento, y estábamos hablando acerca de la fuerza. Hemos visto las clases de la fuerza, una fuerza física, una fuerza moral, eh, pero obviamente eh, nosotros también estábamos analizando el tema del error, ¿sí? ¿Vimos, Sofía, el error o no todavía? Error de hecho y error de derecho creo que vimos, ¿no? Sofía, ya se desconectó la Sofía, creo. Pedro, vimos el tema del Del error. error de hecho y error de derecho, sí. Perfecto. Entonces, estábamos hablando muy brevemente acerca de también de la fuerza, pero quería yo remitirme expresamente y no dejar de lado los caracteres de la fuerza, ¿sí? Vamos a ver muy brevemente. Caracteres de la fuerza. Decíamos nosotros que la fuerza es uno de los vicios del consentimiento y como vicio del consentimiento sí que va a limitar como tal. Es concebida, acuérdense, como el segundo de los vicios del consentimiento. Y obviamente nosotros debemos entender por fuerza como una presión física, como una presión moral que se va a ejercer sobre una persona. Voy a poner aquí recordar. Es una presión, ¿no? Moral o física que se ejerce sobre una persona. Esa presión es determinante. ¿Para qué? Para obligar a esa persona a prestar su consentimiento o para declarar su voluntad sobre un objeto determinado. Entonces, presión moral o física que se ejerce sobre una persona determinante. ¿Para qué? Para obtener. En este caso, prestar el consentimiento. ¿En qué medida? O declarar una voluntad. Acuérdense de eso, ¿no? Esto es fundamental. Declarar su voluntad sobre qué, obviamente estamos hablando sobre un objeto determinado. Pero la fuerza en cuanto tal, sí, la fuerza, esta fuerza, debía reunir y debe reunir ciertas condiciones, ciertas características para que pueda esta tener validez. Porque recordemos lo que hablábamos las clases pasadas, la fuerza, para que sea concebida como un vicio del consentimiento, tiene que ser probado.
¿sí? Tiene que ser probado. Bajo ese contexto, nosotros vamos a encontrar de que la fuerza, uno, tiene que ser actual. La fuerza debe ser actual. Por lo tanto, no cabe que una persona alegue un vicio del consentimiento por amenazas pasadas o futuras, ¿sí? Tiene que ser actual. Entonces, un hipotético futuro de la amenaza debe ser analizado por el juez con mucha prudencia, porque bajo ese contexto tiene que tomarse en cuenta las situaciones que están tras ese conjunto de amenazas, si es que es posible o imposible, ¿sí? Entonces, partamos de este hecho. Debe ser actual. No cabe entonces, no cabe lo pasado, ¿sí? No cabe lo pasado. Y también mucho cuidado con el futuro. El futuro debe ser analizado por el juez, basado principalmente en qué? En la sana crítica, haciendo un juicio de valor para determinar de que esa amenaza puede llevarse a cabo, puede ser objetivada, puede ser llevada al plano material. Bajo ese contexto, el juez debe tener eh, un pensamiento muy prudente al respecto. Acuérdense, uno, debe ser actual. Dos, debe ser injusta o ilegítima. Injusta e ilegítima. Entonces, eh, nosotros nos damos cuenta que en ese contexto, si hablamos de injusto o ilegítimo, estamos hablando de contrario al ordenamiento jurídico, pues. Sí que nosotros nos vamos a dar cuenta de que estamos aquí hablando de situaciones que trascienden hasta a la esfera penal. Vamos aquí. Contrario al ordenamiento jurídico, como un chantaje, ¿sí? Como un chantaje. Yo te estoy chantajeando para obtener de ti tu consentimiento. Yo publico estas fotografías embarazosas en las redes sociales. Si es que tú no me firmas este contrato, si es que tú no me prestas tu consentimiento para firmar un contrato específico. Entonces aquí hay una amenaza de acudir a la justicia para reclamar el pago de una obligación. Sí que nosotros tenemos que probar eso. Ojo, el chantaje, eso es un ejemplo. Aquí estamos nosotros hablando de un ejemplo, un chantaje, pero estamos hablando de situaciones que son contrarias al ordenamiento jurídico y de las cuales una persona, sí, una persona se está beneficiando para acceder al consentimiento de un tercero, como un chantaje. Tres, ¿sí? Tres, tenemos que debe ser determinante.
la fuerza, ¿sí? La fuerza como tal eh, tiene un propósito. Tiene un propósito. Obtener la declaración de voluntad, ¿sí? La fuerza tiene un propósito. Obtener declaración de voluntad. Si es que no hay ese propósito, no tenemos fuerza, pues no. No se configura este vicio del consentimiento. Claramente, entonces, esta característica es una de las centrales, porque nosotros vamos a ver de que aquí está concentrado esa actualidad, esa gravedad de la amenaza. Entonces aquí le vamos a ver, la vamos a ver concentrada, porque aquí el consentimiento es reducido a la conveniencia nuestra, de la persona que está ejerciendo ese vicio como tal, pues, ¿no? Aquí nosotros vamos a tener un ejemplo bastante interesante en el artículo 1472 del Código Civil. Entonces, vean ustedes, artículo 1472 del Código Civil. ¿A qué hace referencia el artículo 1472? Hablamos del temor reverencial. Y el temor reverencial, como tal, deja claro estos tres componentes de la fuerza, porque estamos aquí hablando de que la sola fuerza, así, sin más, sin actualidad, sin ese carácter de ilegítima, sin que sea determinante, no vicia un consentimiento, sino vicia un consentimiento, porque es de pronto una amenaza aislada. Es una amenaza aislada. Yo necesito reunir estas tres características para que la fuerza vicie el consentimiento. En ese contexto, el temor reverencial aquí nos va a decir algo interesante, que ese temor se produce cuando es capaz de producir una impresión fuerte en una persona de sano juicio. Impresión fuerte en una persona de sano juicio. Esa impresión fuerte, como tal, eh, va a ser determinante. ¿Para qué? Para disminuir, ¿sí? Para disminuir, degradar nuestro consentimiento libre. Degrada el consentimiento libre. ¿Qué dice expresamente? La fuerza no vicia el consentimiento, sino cuando es capaz de producir una impresión fuerte en una persona de sano juicio, tomando en cuenta su edad, sexo y condición. Se mira como fuerza de este género todo acto que infunde a una persona justo temor de verse expuestos ella, su cónyuge o alguno de sus ascendientes o descendientes a un mal irreparable y grave. El temor reverencial, esto es, el solo temor de desagradar a las personas a quienes se debe sumisión y respeto, no basta para viciar el consentimiento. En buen romance, esta última partecita es, por ejemplo, el temor reverencial que tenemos, por ejemplo, con nuestros padres, con nuestro papá, con nuestra mamá.
tenemos un temor reverencial que viene a ser un respeto. Eso no basta pues, para que nuestro consentimiento sea disminuido, ¿sí? Eh, la fuerza va más allá. Aquí hay una especie de un temor muy bien sustentado, basado en la actualidad, en la injusticia y en el carácter de ser determinante, en el sentido de que tanto de manera personal como terceros, como nuestro cónyuge, como nuestros padres, como nuestros hermanos, pueden incluso ser agraviados, pueden ser incluso agraviados. Bajo ese contexto, sumémosle a las características de la fuerza, y voy a poner aquí con rojo o con tomate, gravedad. Yo necesito la gravedad, ¿sí? La fuerza necesita ser grave. Es apreciada por el juez totalmente, ¿sí? Porque para medir la gravedad necesito yo apreciarla en su real contexto y magnitud. ¿Quién aprecia eso? El juez. La gravedad determina el juez. Partiendo además de esto, ¿no? Del temor reverencial que puede tener una persona como tal. Preguntas. ¿Alguna pregunta? ¿Está claro? Preguntas, jóvenes. Elimino ya el cuadrito, dejo de proyectarlo. Ahora sí, encendemos las cámaras. Entonces, acuérdense, la fuerza es un elemento fundamental para dar respuesta a los vicios del consentimiento. Aquí nosotros estamos limitando ese pleno, absoluto consentimiento, basándonos ¿en qué? Basándonos principalmente en ciertos elementos que vienen a degradar el consentimiento libre, pues la actualidad, la injusticia, el ser determinante y la gravedad. Acuérdense del temor reverencial, 1472. Hay dos ejes del temor reverencial ahí. Uno, el que nosotros tenemos frente a un tercero que ya nos está frecuentemente coaccionando, ¿sí? Coaccionando moral o físicamente. Y esa coacción puede trascender a terceros, ¿sí? Pueden verse involucrados a terceros. Si es que no me firmas este documento, yo simple y llanamente le mato a tu mamá. Si es que no me firmas este documento, simple y llanamente a tu hermano o a tu hermana le va a pasar algo. Hay una suerte de represión ahí. El otro componente del temor reverencial es ese respeto, esa especie de sumisión que no es determinante, ojo, para limitar el consentimiento. Al final, la gravedad de la fuerza, ¿sí? Ese carácter de ser determinante, además, tiene que ser analizado por el juez. Por lo tanto, si es que nosotros queremos alegar fuerza para eh, cuestionar la validez de un negocio jurídico, nosotros tenemos que probarla. Dale
mayor soporte de análisis al juez. De lo contrario, no nos va a servir para nada. Pues bien, jóvenes. Entonces, en ese contexto terminemos ahí la fuerza y el día de mañana vamos a empezar con un nuevo tema y les pediría que analicemos el tema del dolo. ¿Sí? El dolo no vimos, ¿no? Perfecto. No, Entonces, doctor. mañana empezamos con el dolo y continuamos. Jóvenes, nos vemos el día de mañana. Que tengan un buen inicio de semana, un buen inicio de año y un excelente día entonces. Nos vemos. Muchas gracias. Gracias, Gracias, profesor. doctor. Gracias. Gracias, maestro. Gracias. Hasta luego.